imagen nos muestra cómo el organismo pues, regula la producción de hormonas tiroideas mediante este sistema de control, que es una cascada con retroalimentación negativa. Entonces aquí podemos ver este circuito de arriba hacia abajo, que el hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina. Esta vaina estimula la glándula hipófisis, que a su vez libera la hormona estimulante de la tiroides. Y esta vaina estimula la tiroides para producir la respectiva T3 y T4. Entonces, cuando T3 y T4 ya están elevadas en sangre, ellas lo que hacen es que van y le avisan al hipotálamo de la hipófisis que ya hay suficiente hormona y las inhiben para que esta deje de estimular la tiroides. Es como el freno del sistema. Entonces, esto explica por qué en el hipertiroidismo la TSH está suprimida y la T3 y la T4 están elevadas. Entonces, bueno, ya teniendo claro esto, así a grandes rasgos, lo primero y más importante es establecer una distinción conceptual entre tirotoxicosis e hipertiroidismo, porque a veces se usan como de forma muy indiscriminada, pero pues tienen implicaciones terapéuticas muy concretas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tirotoxicosis, es algo más amplio que se refiere a cualquier estado donde las concentraciones excesivas de hormonas tiroideas, independientemente de su origen, están elevados. Entonces pueden venir de la propia glándula, de fuentes externas, de destrucción tisular. En cambio, el hipertiroidismo como tal, sí es la producción y la secreción excesiva de esas hormonas tiroideas, pero por la glándula tiroides misma. Entonces, ¿por qué nos importa esa diferencia? Porque como ya les dije, las implicaciones terapéuticas son muy concretas, porque el tratamiento, si tenemos hipertiroidismo verdadero, es de que vamos a usar antitiroideos, yodo radioactivo o una cirugía. En cambio, si tenemos una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, como en una tiroiditis destructiva, pues estos antitiroideos no me van a servir, porque la glándula pues no me está produciendo esa hormona de más, sino liberando lo que ya me tenía almacenado. Entonces, la herramienta diagnóstica clave aquí que separa como estas condiciones es la captación de yodo radioactivo, porque lo vamos a tener alto en el hipertiroidismo y bajo o nulo en la tirotoxicosis. Bueno, ya teniendo clara esa diferencia, pasaríamos a hablar de la epidemiología, que se mencionó mucho que esa presencia o no de esta enfermedad del hipertiroidismo depende mucho como de la disponibilidad de yodo hacia la población. Entonces, en poblaciones con suficiente yodo, la prevalencia es menor, que es de 0,7 a 1,8. En cambio, en poblaciones con deficiencia de yodo puede ser mayor, que va como del 2 al 15%. También hay que tener en cuenta, ya voy a explicar por qué eso, y también hay que tener en cuenta que es más frecuente en mujeres que en hombres una relación 10 a 1 y que aparece entre los 20 y 50 años. Entonces, ¿por qué es más prevalente en poblaciones con deficiencia de yodo? Porque si T3 y T4 están disminuidos de forma crónica, pues TSH se va a aumentar también sostenidamente por la estimulación continua de la tiroides. Entonces la glándula responde con una hiperplasia y con un bocio difuso que con los años ocurre que se vuelven autónomos. Entonces ya no dependen de esa TSH. Por eso es que es más prevalente en estas poblaciones con deficiencia de yodo. Ya pasando a hablar de la etiología, la clasificaríamos en tres grandes grupos. Y el primero es el hipertiroidismo primario. Aquí tenemos enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, metástasis de cáncer de tiroides funcional, mutación activadora de GS-alfa y estroma ovárico. Pero nosotros nos vamos a centrar en las tres primeritas que están ahí subrayaditas, pues como en negrilla. La enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico, que son como las más importantes y las más frecuentes. Entonces, la primera es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad, es un trastorno autoinmunitario que es causado por anticuerpos estimuladores del receptor de la TSH, que se llaman anticuerpos contra el receptor estimulante de la tiroides. Estos anticuerpos lo que hacen es que me imitan la acción de la TSH, entonces me estimulan de forma continua y autónoma la tiroides para producir esa hormona. Entonces, aquí no está el control del eje hipotálamo hipoficiario. La triada clásica de esta enfermedad de Graves es un bocio difuso, una oftalmopatía y una dermopatía. Pero es importante saber que no todos los pacientes nos van a presentar esta triada. Este bocio es un aumento de la glándula
un aumento difuso de la glándula, 2 a 3 veces de su tamaño normal, tiene una consistencia firme y no nodular. Un hallazgo muy característico es el frémito tiroideo palpable y puede haber también un soplo auscultable sobre esta glándula, que es producto de la hipervascularización que tiene. También tenemos la oftalmopatía de Graves, que no todos los pacientes lo presentan, pero pues la mayoría. Entonces, la clasificación de esta oftalmopatía puede ser sin signos o a veces solo signos con retracción palpebral. A veces sí puede haber afección de tejidos blandos o pasar a proptosis mayor de 22 milímetros o cuando ya hay afección de músculos extraosculares que me pueden producir una diplopía. A veces hay afección corneal y finalmente en casos muy graves puede haber compresión del nervio óptico, que es la complicación como más grave de esto que me puede llevar a una ceguera permanente. Esa retracción palpebral es como esa mirada de asombro o oftalmos que conocemos y pues es una manifestación muy frecuente, que puede verse pues en cualquier tirotoxicosis, no solamente en la de Graves. Lo que es específico de la de Graves es la proptosis y la diplopía. También tendríamos la otra parte de la triada, que es la dermopatía tiroidea, también llamada mixedema pretibial, que aparece en las caras laterales de las piernas y es como una piel engrosada, firme y sin fobia. Suele aparecer años después del inicio del hipertiroidismo y también puede presentarse la acropatía tiroidea, que es lo que llamamos dedos en palillo de tambor. Y esto es lo que me completa esta triada. Más adelante les vamos a mostrar las imágenes de cómo se ven eso cuando les mostremos las manifestaciones clínicas como tal de todas en general. Otra causa del hipertiroidismo primario es el bocio multinodular tóxico. Aquí lo que sucede es que hay múltiples nódulos tiroideos que me funcionan como, pues, de forma autónoma. Entonces esos nódulos me producen hormonas tiroideas sin obedecer a ninguna regulación normal de la TSH y es más frecuente en personas mayores y en zonas con deficiencia de yodo. Tiene una presentación menos florida, especialmente en ancianos, porque puede debutar con fibrilación auricular o pérdida de peso. Y también tenemos el adenoma tóxico, que es lo mismo, pero pues ya no son varios nódulos como en el anterior, sino solamente uno. Es un nódulo autónomo que produce estas hormonas tiroideas en exceso. Bueno, hablando de las tirotoxicosis sin hipertiroidismo, que es la segunda clasificación, podemos tener la tiroiditis posparto, que me produce una tirotoxicosis transitoria, pero pues por liberación hormonal, no por una síntesis aumentada como tal. La tiroiditis subaguda de Quervain, no sé cómo se dice, también llamada tiroiditis granulomatosa o viral, se ha relacionado con varios virus, entre esos parotiditis, Coxsackie, adenovirus, y más recientemente con SARS-CoV-2. Entonces la incidencia máxima es como entre los 30 y 50 años y a veces afecta más a mujeres. La fisiología es clave para entender esta enfermedad y es que lo que ocurre aquí es un infiltrado inflamatorio que me destruye estos folículos tiroideos. Entonces se me libera toda esta T3 y T4 que ya tenía ahí almacenada, produciéndome una fase tirotóxica. Otra muy importante es la tirotoxicosis inducida por amiodarona. Es muy importante por eso en la anamnesis los antecedentes farmacológicos. Es muy importante interrogar por amiodarona, especialmente en mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque la amiodarona es un antiarrítmico de clase 3 que merece mención especial en esta enfermedad porque ella contiene 39% de yodo por peso. Y eso significa que una dosis de 200 miligramos por día, por ejemplo, me puede generar una carga de yodo 40 veces superior a la concentración plasmática normal. Entonces eso me puede llevar a una tirotoxicosis inducida por amiodarona. Ya hablando del hipertiroidismo secundario, aquí podríamos tener, por ejemplo, un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Y lo que sucede aquí es que hay una clona de células tirotropas que prolifera de manera autónoma y me producen esta TSH continuamente, entonces no responde a ese freno.
Entonces las células tumorales son resistentes a este control negativo de las hormonas tiroideas y por eso, aunque la T4 y la T3 libres estén elevadas, la TSH no se suprime. Al contrario, puede estar normal o incluso muchas veces la encontramos alta. Bueno, ya por este lado de la clasificación. Ya hablando de como una parte de la fisiopatología como tal, pues como les dije, el hipertiroidismo aparece por varias causas y pues una vez tenemos este exceso de T3 y T4, estas hormonas me actúan en casi todos los tejidos. Entonces ellas van y me aumentan el metabolismo basal, me aumentan el consumo de oxígeno y la producción de calor, me aumentan la lipólisis y la proteólisis, me aumentan también la sensibilidad a las catecolaminas. Entonces por eso es que el paciente presenta una pérdida de peso, una intolerancia al calor, una sudoración, palpitaciones, taquicardia, temblor, ansiedad. Entonces, estas manifestaciones ya las vamos a detallar más adelante. Teniendo el motivo de consulta, pues el motivo de consulta más típico en esta enfermedad es como me puede llegar una mujer joven que consulta por astenia, pérdida de peso, nerviosismo y palpitaciones. A la anamnesis nos puede revelar también que hay insomnio, que no está tolerando el calor, que presenta más sudoración, diarrea y en muchos casos como cierto grado de temblor. Y aparte, los familiares también pueden haber notado un cambio en sus reacciones, lo pueden ver como más irritable, más ansioso, eh, más acelerado en general. Entonces aquí ya pasamos a hablar de todas estas manifestaciones clínicas. Profe, yo creo que ahí ya pasa Manuela, Sí, continúa, Manuel. porque no falta mucho. Bueno, entonces, por parte de las manifestaciones clínicas, como que lo quisimos resumir en este cuadro que encontramos en Argente, entonces se van a dividir como por sistemas. En la parte de las manifestaciones clínicas como sistemáticas como tal, entonces vamos a encontrar principalmente una pérdida de peso. ¿Esto por qué? Pues como ya lo mencionó Valentina, pues va a haber un aumento como del metabolismo basal y entonces se va a dar la proteólisis y la lipólisis. Entonces como que esas van a ser las fuentes de energía y que va a utilizar el cuerpo con ese aumento de la T3 y de la T4. A pesar de eso, se va a dar un aumento del apetito. ¿Por qué se va a dar ese aumento del apetito? Pues porque la persona, como el metabolismo está tan acelerado, necesita más alimento para poder compensar como ese metabolismo. La intolerancia al calor y la sudoración también es que todo se da por ese aumento del metabolismo. Entonces, como que las células van a trabajar más rápido, se va a dar un consumo de oxígeno más alto, más producción de ATP y esto es lo que va a generar como esa sobreproducción de calor. Podemos encontrar también una polidipsia, porque como el metabolismo está aumentado, va a haber una mayor pérdida de agua por varias vías, ya sea por la sudoración o por la parte digestiva, porque va a haber un aumento de la motilidad también. Y por parte de los ancianos se va a presentar una anorexia. Esto es porque los ancianos pueden perder el apetito. O sea, ahorita voy a explicar más que todo como que la comparación entre los síntomas y signos que se dan entre los adultos y entre los jóvenes y entre los adultos mayores. Bueno, también como manifestaciones neuromusculares vamos a encontrar el temblor, el nerviosismo, la ansiedad, fatiga, debilidad, insomnio. Esto es porque va a haber una hiperrespuesta adrenérgica, o sea, el simpático va a estar como muy activado. Es más que todo porque los receptores del simpático van a estar sobreactivados gracias a la T3 y a la T4. Entonces,
Entonces, por eso se van a presentar esos síntomas. También los cardiovasculares van a ser por esa sobreactivación del simpático, que se van a presentar unas palpitaciones o se puede presentar una taquicardia, esa hipertensión. También es como por un aumento del gasto cardíaco, porque va a aumentar es más la sistólica que la diastólica. Por parte de las manifestaciones pulmonares vamos a encontrar una disnea o una taquipnea y una taquipnea. Parte de la gastrointestinal, entonces vamos a encontrar una hiperdefecación, una mala absorción, náuseas, vómito y disfagia. La disfagia presentada pues por el bocio que puede tener la persona. En la piel, estas manifestaciones de la piel son como más que todo cuando la persona tiene esa enfermedad de Graves. También podemos presentar manifestaciones del sistema reproductivo, una disfunción eréctil por parte de los hombres, una disminución del líbido. Y por parte de las mujeres podemos encontrar una oligomenorrea o también podemos encontrar una amenorrea. Y pues obvio también una infertilidad. Bueno, y estas manifestaciones oftálmicas, como ya lo mencionó Valentina, son más que todos si se presenta en la enfermedad de Graves. Bueno, en este cuadro, pues como ya les había mencionado, la sintomatología va a ser mucho más marcada en los jóvenes que en los ancianos. Esto se debe porque los ancianos pues van a presentar como que como que el reservorio va a estar disminuido, por así decirlo, porque los ancianos normalmente van a presentar como menor grasa, menor masa muscular y entonces por eso todo va a estar como disminuido. Bueno, y estas son como al examen físico vamos a encontrar, entonces, en parte de los signos vitales podemos encontrar una taquicardia, la presión arterial va a estar elevada, una hipertensión sistólica principalmente. Por ejemplo, el paciente se puede encontrar con una presión arterial de 145/65. Como ya lo había mencionado, por un aumento del gasto cardíaco y por una disminución de la resistencia periférica. Listo. La frecuencia respiratoria, como ya lo había mencionado, se podría encontrar una taquipnea. Especialmente como por el compromiso cardiovascular que va a presentar. La temperatura generalmente está normal, pero sin embargo, pues el paciente puede manifestar como esa sensación aumentada de calor, como que tiene mucho calor, esa intolerancia al calor. Y el peso pues va a estar disminuido. En la apariencia general, pues vamos a encontrar un paciente que va a estar muy inquieto, va a estar nervioso, hiperactivo, y va a manifestar como de que va a sentir que está acelerado. En la piel vamos a encontrar una piel fina, caliente, va a estar como al tacto, va a estar húmeda, especialmente como en las palmas, perdón. Puede haber una hiperpigmentación cutánea moderada. También el pelo puede encontrarse muy fino y algunas personas pueden presentar alopecia. Ok, por parte de los ojos, pues como ya lo mencionó Valentina, principalmente en la enfermedad de Graves, se va a observar pues el paciente como con una mirada alerta y con una retracción palpebral. Va a presentar algo que se llama ay, espera, proptosis. La proptosis, que es como que los ojos se van a encontrar como salidos. También pues vamos a encontrar un bocio palpable. Esto también se puede encontrar
como lo dijo Valen, esas mixedema y pues los dedos en tambor. Como diagnósticos diferenciales, pues se puede pensar, de acuerdo a la pérdida de peso, pues se puede pensar como en enfermedades infecciosas, oncóticas, también se puede pensar como en la diabetes. Y por parte de otras manifestaciones, como vendría siendo la hipertensión arterial, la taquicardia, la sudoración, las palpitaciones, el temor, se podría pensar como en un feocromocitoma. Los pacientes pues también pueden presentar como ataques de pánico y yo. Ok, doctoras, ok. Bueno, Manu, puede poner el algoritmo, ¿no está? No, no está. Bueno, Pero espere, lo busco. pues es que ahí se resume como básicamente todo, para que lo tengan ahí. Ya voy a presentarlo. Agrándelo un poquito, por favor. Bueno, entonces en este algoritmo como que se resume todo. Entonces ahí está como la valoración de la tirotoxicosis como tal. Entonces, pues primero tenemos la cuantificación de TSH y de T3 y T4 libre, ¿cierto? Entonces, si tenemos una TSH baja y T4 libre alta, pues eso nos lleva a pensar en una tirotoxicosis primaria. Si tenemos entonces luego nos vamos a preguntar si hay características de la enfermedad de Graves. Entonces, pues si sí las hay, pues obviamente es enfermedad de Graves. Y si no, eso nos lleva a pensar si es bocio multinodular o adenoma tóxico. Entonces, si sí, pues es un hipertiroidismo nodular tóxico. Y pues si no, hay una captación de radionúclido baja. Si sí, es una tiroiditis destructiva o un exceso de yodo. Y si no, pues descartar otras causas, ¿cierto? Volvemos arriba y si tenemos una TSH baja con una T4 libre normal, esto nos lleva a tener que pedir la cuantificación de T3 libre. Entonces, si está elevado, tenemos una tirotoxicosis por T3 y si está normal, pues hay un hipertiroidismo subclínico. Si tenemos una TSH normal o elevada y una T4 libre alta, pues como les dije, cuando esta TSH está normal o elevada, eso ya nos lleva a pensar que hay un adenoma hipofisiario secretor de la TSH que no me está obedeciendo como esta retroalimentación negativa, porque normalmente cuando T3 y T4 están elevados, pues tenemos una TSH suprimida. Y si encontramos TSH4 y T4 libres normales, pues ya no se realizan como las pruebas adicionales, por lo que ya les nombré anteriormente. Y ya esto sería como todo, profe. ok, ok. Bueno, muchachos, entonces miremos que esta enfermedad, pues si notamos, al tratarse de una enfermedad cuyas hormonas intervienen en el metabolismo de diferentes sistemas, entonces implica que a la hora de hacer una anamnesis debemos dirigir nuestras preguntas a hacer, ¿cierto? A reconocer, perdón, eh, síntomas claves por cada sistema, ¿cierto? Por eso digamos que es importante, siempre les vuelvo y recargo la importancia de una buena revisión por sistemas, porque el paciente puede que ahorita haya consultado por palpitaciones, digamos que es algo que lo puede llegar a alarmar y consultar urgencias, pero palpitaciones y diaforesis quizás, algo así. Pero cuando uno va a hacer una
una buena anamnesis se da cuenta que este paciente seguramente ya tenía hiperdefecación, seguramente ya tenía caída del cabello, ¿cierto? Entonces, simplemente no le había dado la importancia en su momento a esos otros síntomas. Entonces, eso es lo importante de recolectar o reunir información en aras de poder llegar rápidamente al diagnóstico. Al examen físico, pues evidentemente aparte de identificar los hallazgos cardinales de la enfermedad de Graves, miren la importancia de palpar la glándula tiroides en áreas de buscar no solamente una presencia de bocio, sino también de la posible presencia de alguna lesión nodular, ¿cierto? Que pueda ser funcional, ¿cierto? Metabólicamente funcional, que pueda explicar alguna de las otras dos condiciones que van en orden de frecuencia, como lo mostraban las doctoras, ¿cierto? Siempre ante un hipertiroidismo uno se piensa o se plantea primero alguna de esas tres opciones, porque muchas veces clínicamente se parecen, ¿cierto? A veces ya la distinción la hace es el estudio ecográfico como tal. Pero es importante tenerlo en presente cuando ustedes se enfrenten a una persona con dicha sintomatología. La otra parte, la parte de los paraclínicos, digamos que aunque ustedes este tema de paraclínico lo van a reconocer más en semestres siguientes, tener claro que uno cuando va a evaluar, cuando uno piensa evaluar la glándula tiroides, el primer examen que se pide es una TSH, es lo primero que se pide, una TSH. No se evalúa la tiroides al inicio con hormonas periféricas, se piden directamente la TSH, hablándome de cómo está el feedback, ¿cierto? Del eje. Entonces, cuando ustedes piden la TSH y la encuentran suprimida, al yo hacer referencia a suprimida, quiere decir que está baja. Los valores normales de TSH van en torno a 0.4 a 4, más o menos, 0.4 a 4.2, más o menos. Pues según el laboratorio, pero eso es un algo más o menos aceptado. Entonces, cuando la TSH está suprimida, o sea, disminuida por debajo de este 0.2, ustedes listo, se tienen que plantear, listo, tengo una TSH suprimida, esto seguramente obedece a un hipertiroidismo. Ahorita me toca ver, hipertiroidismo primario o secundario, ¿cierto? Ahí está la pregunta que sigue, listo. Entonces, ustedes, listo, bien, ahora sí, teniendo claro esto, pueden pedir las hormonas periféricas, ¿cierto? En cuanto a las hormonas periféricas, la siguiente que deberíamos de considerar, el siguiente examen, es pedir una T4 libre. Es importante que la pidan libre porque también hay T4 total, ¿cierto? Entonces pidan T4 libre. Y entonces, ¿qué van a esperar si el paciente tiene un hipertiroidismo? ¿Qué van a esperar si tiene un hipertiroidismo primario? Que la T4 libre esté alta, ¿no? O sea, me demuestra bioquímicamente que sí hay exceso de hormonas periféricas, ¿cierto? Entonces, ese exceso de hormonas periféricas fue lo que hizo el feedback negativo y explica por qué la TSH está suprimida, ¿cierto? Muy bien. Eso en el caso de que te haga la TSH, la T4 libre aumentada, ¿cierto? En cambio, puede pasar que la T4 libre te sale normal y tú te quedas pensando, ¿cómo así? ¿Está TSH reducida, o sea, suprimida, pero tiene T4 libre normal? O sea, eso no sería lo que se esperaría. Ahí es cuando ya se plantea, mira si está haciendo el evento en relación a la T3, a la trillotironina, ¿cierto? Se le está haciendo en torno a la T3. Aquí digamos que hay un debate, porque algunos sostienen que lo adecuado sería medirle T3 total y otros, como miramos ese algoritmo, hablan de T3 libre. Normalmente la práctica habitual es a medir T3 total, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Voy a medir T3 a ver si es que de pronto es una toxicosis aislada por T3. Listo. Y se hace la medición y se verifica. En cambio, si usted nota que no, la T3 es normal, T4 normal, T3 normal, pero la TSH está suprimida. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un hipertiroidismo subclínico, ¿cierto? Es una forma bioquímica en la que se puede presentar la enfermedad. Listo, un hipertiroidismo subclínico. Ahora, el señal diferente es que tú, paciente, te da la misma sintomatología, toda esa sintomatología que ya nos enseñaron, y tú le mides la TSH porque eso te enseñó, mide primero la TSH. Le mides la TSH y el paciente la tiene elevada. Y usted, qué raro, la tiene inapropiadamente elevada, eso no debería de suceder, ¿cierto? Si la tengo elevada, o sea, por encima de 4, ¿cierto? Toca pensar, o sea que, o es que realmente este hipertiroidismo es secundario, ¿cierto?
Ejemplo que hablaban los doctores, una norma productor de TSH, me tocará ir a mirar. O será que bueno, es importante una cosa que me olvidé decir, siempre repitan la prueba, nunca se coman entero la primera TSH, repitan la prueba. Puede haber falsos positivos. Pero entonces usted ya en ese caso, con una TSH que está inapropiadamente elevada o normal, porque también puede salir de normal. Y usted dice, normal, pero yo me esperaba que saliera suprimida. Mi idea era que saliera suprimida y me está saliendo inapropiadamente normal o incluso alta. Vamos a medirle la T4 libre, a ver. Y claro, la T4 libre también está tirando para arriba. Entonces dice, listo, ¿hay acceso a hormonas periféricas? Sí, pero también parece ser que hay exceso de la hormona estimulante de la tiroides. O sea que el problema está directamente desde arriba donde se produce esa hormona estimulante de la tiroides. Listo, voy a buscar la hipotálamo o hipófisis alguna. Ahí alguno de esos dos está el problema. Listo, y se habla de un hipertiroidismo secundario. Bueno, a nivel bioquímico. Bueno, doctores, sí, preguntas. ¿Salomé? Bueno, listo. Listo. Bueno, listo, doctor. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, el tema de hipotiroidismo.